subido un poco la temperatura, tenemos actualmente 17 grados 3 décimas. Vamos a charlar ahora con el director de uno de los orgullos de nuestra Unión del Personal Civil de la Nación y de nuestra querida obra social Unión Personal, que es el Sanatorio Anchorena Recoleta, y tenemos en línea a su director, el doctor Francisco Longo. Doctor Longo, ¿cómo le va? Julián de Sousa lo saluda. Buenas tardes, Julián, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, doctor, como siempre. No, es un gusto. Sabe que yo hoy quería ponerle una mirada positiva, ¿no? Porque uno lee las cosas y por ahí se preocupa, ve que esto, acá por ahí esto está un poquito mejor, después se pone un poquito peor por allá, pero pensaba, digo, el día de mañana muchos de los profesionales que están allí en el Anchorena, por supuesto incluido usted, y esto ya se ha solucionado, van a poder dar charlas sobre administración del sistema de salud en términos en situaciones de pandemia. Sí, es cierto. Ojalá así sea, ¿no? Hemos hecho un aprendizaje forzoso en estos meses porque nadie estaba preparado ni se esperaba algo así. No nos preparó ni la historia, ni la universidad, ni nadie estaba preparado por esta eventualidad. Uh-huh. Es interesante lo que dice, porque eso significa que ustedes han aprendido y que si hoy alguien llega con COVID allí al Anchorena, ustedes tienen más conocimiento que han adquirido que cuando esto comenzó. Por supuesto, mire, le doy algunas cifras para que entienda. La organización, no solo nosotros, toda la organización que está englobada por Unión Personal, con los tres sanatorios, desde el inicio de la pandemia, ha hecho un promedio de unos 300 a 400 testeos por día en personas que han tenido síntomas compatibles con ellos. De ellos, el 50% promedio fue positivo. Hemos, desde mayo hasta septiembre, hemos recibido en los tres sanatorios 5.700 ambulancias, un número impensado el año pasado. Claro. Con picos de 80 ambulancias por día y un promedio de 45-50 ambulancias por día, cuando antes el promedio de recepción de los sanatorios era 70-80 ambulancias por mes. Uh-huh. Hemos tenido internados unos 230 pacientes por día entre los tres sanatorios, y aparte la organización alquiló un hotel y reconvertimos uno de los centros médicos, uno de los consultorios, en un centro de aislamiento, y hemos llegado a tener 110 pacientes por día. Uh-huh. Desde que empezó esto, solo en el Anchorena Recoleta tuvimos 2.173 pacientes internados con sospecha de COVID, de los cuales 1.200, cerca del 60% fueron positivos. Todo esto nos ha dado una práctica y un entrenamiento importantísimo. Empezamos teniendo, nosotros dividimos el sanatorio horizontal y verticalmente para separar las cohortes de pacientes. Por supuesto. Separamos sector COVID y no COVID, y verticalmente los pisos, tanto los ascensores como los pisos de internación, los dividimos. Hubo 3 pisos para COVID y 2 para no COVID. Terapia, primer piso, segundo y tercero, inicialmente fueron exclusivos para pacientes COVID. Uh-huh. Uh-huh. Hoy por hoy esto se ha ido disminuyendo, cerramos el CEMAC, cerramos el hotel, el tercer piso ahora lo tenemos completo por pacientes no COVID, y solo quedan pacientes COVID en el segundo piso, en los cuales tuvimos que duplicar algunas camas, la terapia intensiva e intermedia, y algunas camas inclusive en coronaria. Es lo más trabado, pero los pacientes graves que entran en asistencia ventilatoria son los que más tiempos tardan en recuperarse. Claro. Esos son los casos más complejos. Claro. Sí. Así que se ha mejorado la salud, se ha mejorado la cuestión, tanto en cuestión de adquisición de conocimientos por la experiencia que han vivido, sino que ahora también hay menos casos y menos internados, por lo menos en el Anchorena, Recoleta. Exacto. Esto también tenemos que reconocer no solo la adquisición de conocimientos, sino el soporte de la organización en cuanto a elementos de protección personal, infraestructura, equipamiento, que nos hizo que pudiéramos afrontar esto con el éxito relativo que significa poder haber superado
pese a que tenemos que reconocer que hubo casos graves, que tuvimos una tasa de letalidad que hoy ronda entre el 3% más o menos, pero en pacientes de terapia intensiva la letalidad es superior al 30%. Ajá, bien, que está más o menos en la media de lo que ha ocurrido en el mundo, por lo que yo he leído. Corríjame, doctor, cualquier cosa. Estamos en la media del mundo. En la terapia, inclusive estamos con una letalidad menor a la reportada, con gran esfuerzo de todo el personal y de médicos, enfermeros, kinesiólogos, administrativos, camilleros, personal auxiliar. Un esfuerzo importante, lo que significó también que el 29% de nuestro personal en algún momento se contaminó, o aquí o afuera. Hay mucho personal con doble trabajo, o en contacto con familiares que se han contaminado. Eso implicó un esfuerzo muy grande también en conseguir el personal que lo pudiera reemplazar. Doctor, ¿qué certeza se tiene del COVID? Yo le cuento un caso personal que yo conozco, un señor mayor, 70 y pico de años, que había tenido cáncer y no hace mucho. Lo tuvo y fue con apenas unas líneas de fiebre. De hecho estuvo en La Anchorena, lo atendieron muy bien, ya está en su casa. Y de repente tenemos casos de alguien de 30, 40 años sin ningún problema de salud, internado en terapia intensiva. ¿Hay algo que nos puede indicar de por qué uno sí y otro no? Mire, los casos puntuales pueden ser excepciones. Lo que sí notamos nosotros es que lo más grave son los pacientes que a priori tienen más riesgo. Los pacientes, una característica de los obesos mórbidos, son los que peor la pasan, diabéticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inmunodeprimidos o pacientes con alguna comorbilidad importante. Si bien hay pacientes jóvenes que puedan tener, sin otra comorbilidad, puedan tener una mala evolución, no es lo más común. Lo más común es todo lo demás. Y los pacientes mayores también son los que tienen mayor riesgo, aunque tenemos también casos especiales, como una paciente al principio, 107 años, que se fue alta y ni se enteró que tuvo COVID, porque ella tenía un Alzheimer y todo, pero no tuvo ninguna patología grave. Hoy tenemos una paciente de 101 años internada que también está esperando cumplir su aislamiento, los días de aislamiento. Pero no es lo común, son las excepciones. Increíble, la verdad, lo de esta paciente de 107 años. Doctor, pese a todo esto que nos han contado usted recién, no significa que hayan bajado la guardia. No, para nada. Seguimos esperando. En todo el mundo hubo rebrotes, segunda ola, y no creo que nosotros seamos diferentes al resto del mundo. La única diferencia es que la cuarentena aplanó la curva, la acható, la mesetó, y quizás sigamos con una meseta a un tiempo prolongado. Hay algunas informaciones que creen que todo esto vamos a tener que seguir conviviendo con el virus todo el 2021. Doctor, para finalizar esta última pregunta, ¿cómo es la coordinación entre los sanatorios, digo, el Recoleta, el San Martín, el Litoy? ¿Cómo coordinan entre ustedes este laburo para enfrentar la pandemia? Es una especie de vasos comunicantes. Tenemos un grupo de directores médicos que encabeza el doctor Desmerí, y con los directores de cada sanatorio, con los cuales nos comunicamos permanentemente, y nos comunicamos para hacer el backup o el buffer de un sanatorio hacia el otro cuando hay necesidades, y poder complementarnos en este momento. Bien, doctor, le mandamos un abrazo muy grande a usted, a los trabajadoras de tanto del Recoleta como el San Martín, el Litoy, al doctor Macedo también, por supuesto, y a todo el personal de la Unión Personal que como decíamos al inicio han hecho ni un magíster, es un doctorado en administración del sistema de salud en tiempos de crisis. Le agradezco, y yo lo único que me gustaría agregar es que se sigan cuidando, que no dejen de usar la mascarilla, el barbijo, el protector, que mantengan la distancia social y que se sigan cuidando para el beneficio de toda nuestra organización. Un gran abrazo, doctor, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hablábamos con el doctor Francisco Longo, director del Sanatorio Anchoreta Recoleta. Te doy